Ya. Ahora vamos a hablar de neumonía en pediatría. Es harta información, pero vamos a tratar de tener, de mencionar todo lo importante. ¿Ya? Entonces, la neumonía, ¿cierto? Corresponde a la inflamación infecciosa del parénquima pulmonar con compromiso de alveolos, bronquiolos e intersticios en grado variable. ¿Ya? La intensidad va a depender de la gente, de la edad y de la condición inmunológica del paciente. Y obviamente hay mayor riesgo en pacientes prematuros, de bajo peso, en exposición a tabaquismo, no haber tenido lactancia materna, malnutrición y enfermedades pulmonares previas como asma u otras como cardiopatías, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, neumonía, inflamación infecciosa del parénquima pulmonar. ¿Ya? Se define como neumonía adquirida en la comunidad o NAC, ¿cierto? Aquella que ocurre en un paciente que se encuentra fuera del hospital en los 7 a 14 días previos del desarrollo de la neumonía. ¿Y por qué 7 a 14? Porque en algunas partes, yo he visto 7, en algunas partes 14. Ya, entonces lo importante es que un paciente que nosotros no asociamos que esta neumonía se deba a un agente hospitalario. Para eso hay que evaluar el antecedente de hospitalizaciones recientes o previas, ¿ya? Y también consideramos aquella que adquiría la comunidad, aquella que se produce hasta las 48 horas de ingresado al paciente, ¿ya? Pacientes que hospitalizamos y que desarrollan neumonía, ¿cierto? Si es que esta neumonía aparece dentro de las 48 horas, ¿cierto? Estos síntomas aparecen en las 48 horas, nosotros no pensamos que hubo tiempo para que se infectara por un agente hospitalario, sino que probablemente este sea un agente que traía de la comunidad, pero que se desarrolló la enfermedad intrahospitalaria, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? La neumonía nosocomial, ¿cierto? Va a ser aquella que se produce 48 a 72 horas después del ingreso al hospital, ¿ya? Entonces, esto principalmente es para distinguir el tipo de patógenos a los cuales nos podemos ver enfrentados. La epidemiología, ¿cierto? Aquí he encontrado distintas cosas, por ejemplo, que es la segunda causa de egresos hospitalarios y otras cifras que indican que son la primera causa de hospitalización en servicio de urgencia pediátrica. Entonces, aquí hay como datos de que hablan de que son bastante frecuentes, ¿cierto? En el menor de 2 años, el 70-80% de las causas son virales, siendo el virus respiratorio sincicial el virus más frecuente. Y también destaca la coinfección, ¿cierto? Virus con bacterias. 80% de las muertes asociadas a neumonía van a ocurrir en pacientes menores de 2 años, ¿ya? Entonces, lo más importante de la epidemiología, yo creo que hay que destacar dos cosas. Es una patología de alta frecuencia, de alta incidencia, y que en el menor de 2 años asocia mortalidad, siendo las principales causas en este grupo, ya las causas virales, siendo el virus sincicial respiratorio el más frecuente. Respecto a la etiología por edad, en recién nacido predomina la etiología bacteriana, donde están los agentes del parto, ¿cierto? Streptococo grupo B o Agalactiae, Escherichia coli y Listeria monocitógenes. También algunas causas bacterianas, como podrían ser la Clamidia trachomatis, que en general da una neumonía que se presenta entre el mes y los 2 meses de vida, ¿cierto? Otra causa bacteriana es la Bordetella, que es más infrecuente, la Bordetella pertussis, y que se produce principalmente en estos pacientes porque, eh, porque es una bacteria que tiene un reservorio humano y podría producirse como asociado a contagio entre, entre familiares directos, ¿cierto? Y especialmente aquí tenemos la vacunación que está indicada, por ejemplo, en el embarazo desde las 28 semanas, ya en adelante, desde el año 2017 en la vacuna DTPA acelular, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? También hay causas virales respiratorias en el recién nacido, entre otras. Entonces, lo más importante en el recién nacido, pensar en los agentes del canal del parto y si la neumonía ocurre cerca del mes, pensar en Clamidia trachomatis, ¿ya? Si es que la neumonía genera un síndrome de coqueluche-oídeo, ¿cierto? Con apneas, tos coqueluche-oídeo, quintosa, pensar en Bordetella, ¿ya? Entre el primer mes y los 3 meses, ¿cierto? Es decir, entre los 28 días y los 3 meses, predominan los virus respiratorios y empiezan a aparecer bacterias, ¿cierto? Como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, ¿ya? Entonces, neumococo y Haemophilus influenza aparecen entre el mes y los 3 meses. Ya en lactantes, ¿cierto? Más grandes, predomina la etiología viral, como dijimos, en menores de 2 años, el 70-80% de las causas son bacterianas. Y dentro de la etiología bacteriana, ¿cierto? Ya en lactantes predomina el neumococo. Entre los 5 a los 15 años, ¿cierto? Aparecen agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae,
¿ya? Entonces, eh, lo último que nos dice acá es que en mecanismos aspirativos aparece Moraxella catarrhalis, Streptococcus viridans, Bacillus gram negativos, Aureus anaerobios, ¿ya? Resumen de la etiología. Recién nacido, pensar en agentes del canal del parto y Chlamydia trachomatis cuando aparece cercano al mes. Entre el 1 a 3 meses es un terreno desconocido con virus respiratorio y neumococo y hemófilo influenza. Ya en lactantes más grandes predomina la etiología viral, pero si es que hay alguna bacteria, probablemente lo más frecuente es neumococo. Entre los 5 y los 15 años también están bacterias como neumococo, pero también aparecen los agentes atípicos como Mycoplasma pneumoniae y mecanismos aspirativos, Moraxella, Bacillus gram negativos, Aureus y anaerobios, ya un poquito de algo. La clínica va a depender de la edad y el agente. En menores de 3 meses la clínica es bastante inespecífica. Hipotermia, fiebre, retracciones, aleteo nasal, quejido, apnea, taquipnea, compromiso del estado general, rechazo alimentario, letargia, diarrea. Entonces, una clínica totalmente inespecífica. Y lo importante es reconocer a este paciente que tenga aspecto séptico o no, si tiene dificultad respiratoria ya y tener alta sospecha. El examen pulmonar más encima es escaso, ¿ya? Ya en lactantes, ¿cierto? Aparece fiebre y taquipnea, retracciones, murmullo pulmonar disminuido y ruidos agregados. En lactantes no tienden a ser como una condensación propiamente tal, pero lo que al menos yo he escuchado es que aparece como una simetría con un murmullo pulmonar disminuido, ¿ya? Eh, y bueno, si es que esto es más bien simétrico, ¿cierto? Digamos, al examen físico, uno piensa que en lactantes lo más frecuente es que sea una neumonía viral, pero si es que hay fiebre alta, por ejemplo, el murmullo pulmonar asimétrico y quizás crépitos asimétricos, ¿cierto? Uno podría pensar ya en etiología como bacteriana, como neumococo a esta edad, ¿ya? Pero recordar que en lactantes la mayoría de las neumonías son virales, ¿ya? En preescolares y escolares ya tenemos por ejemplo, también neumonías virales, pero aquí se describe principalmente lo que es una clínica más bien bacteriana. Ya en preescolar y escolares vamos a tener en una neumonía bacteriana fiebre brusca, taquipnea, dificultad respiratoria, los signos de condensación como matidez, eh, la broncofonía, ¿ya? Crépitos y podría haber también dolor abdominal, ¿cierto? Derrame y meningismo. Es importante aquí eh, que este meningismo, ¿cierto? O este dolor cervical también descrito aparece cuando hay neumonías apicales, ¿ya? Mientras que el dolor abdominal aparece más con lo que son neumonías basales. Y aquí típica pregunta de diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, ¿cierto? Es un paciente que tiene una neumonía basal derecha y eso, ¿ya? También podemos tener distintas clínicas según el agente, ¿cierto? En los virus, que obviamente el cuadro clásico va a ser un lactante que tiene signología catarral, rinorrea, ¿cierto? Una faringe eritematosa, congestión nasal, que asocia fiebre, conjuntivitis quizá, con signología mixta, ya las neumonías virales pueden tener signología mixta, obstructiva o restrictiva, fiebre moderada no tan grande, ¿cierto? Y la radiografía puede estar hiperinsuflada, con aumento de los espacios intercostales que nosotros contemos, con horizontalización de las costillas, con aplanamiento del diafragma, con este abombamiento de la pleura, con el acercamiento del borde medial de las pleuras, ¿cierto? También puede haber atelectasias e infiltrado intersticial bilateral. Respecto a lo que es bacteriana, la neumonía bacteriana tiene fiebre más alta, importante, asocia más aspecto tóxico, puede tener dolor torácico en niños mayores, compromiso pleural, ausencia de signos catarrales u obstructivos, va a ser una clínica más bien restrictiva, con clínica de condensación, con matidez, con crépitos localizados, ¿cierto? Con quizá un hemitórax más móvil que el otro, dolor abdominal en neumonía basal o cervical en apical, como dijimos, y en la radiografía lo clásico de una neumonía bacteriana es que esté condensada, ¿ya? Una condensación. Puede ser uni o bilateral y también podría ser multifocal. Cuando tengamos neumonía multifocales, lo que tenemos que pensar en primer lugar es Staphylo aureus, ¿ya? También podemos pensar en Streptococcus pyogenes y también podemos pensar en un virus como el adenovirus. Pero con esta clínica lo primero que tenemos que pensar es Staphylo aureus, ¿ya? Que da neumonías multifocales y también da neumonías complicadas, ¿ya? Cuando tengamos una neumonía atípica, ¿cierto? Esto ocurre en escolares, ¿cierto? Entre los 5 a los 15 años, que presentan un cuadro no tanto de neumonía, sino que por eso es una neumonía atípica, sino que más bien se presentan por tos, que es persistente, es importante, 1 a 2 semanas, con cefalea, con sibilancia y crepitación, es decir, como una signología
obstructiva o mixta, ¿cierto? Que puede complicarse, ¿ya? Y esto es más infrecuente que, que estas bacterias, ¿cierto? Como Mycoplasma pneumoniae, que son las productoras de neumonía típica, puedan asociar como complicaciones sistémicas como anemia hemolítica, Rach, síndrome de Stevens-Johnson, artritis, hepatitis, etcétera, ¿cierto? Que esto no es tan frecuente la neumonía típica y es menos frecuente que se compliquen, pero cuando se complica, miren, se complican, ¿ya? Y la radiografía de tórax, ¿cierto? Es variable, puede mostrar un infiltrado intersticial con consolidación lobar o no, atelectasia y adenopatía biliares, ¿ya? Esta neumonía atípica es por ejemplo, Mycoplasma, neumonía de clamidia, ¿ya? La complicación, ¿cierto? De la neumonía también puede ser parte de la clínica, puede ser un paciente que esté séptico, puede ser un paciente que llegue con compromiso extenso a la radiografía, ¿cierto? Que nosotros no encontremos necesariamente la consolidación, sino que sea una neumonía comprometida extensamente o multifocal, o que tenga clínica de derrame pleural, que en ese contexto sería paraneumónico. Cuando tengamos esto, compromiso extenso a la radiografía, cuando tengamos compromiso multifocal, cuando tengamos compromiso pleural con derrame pleural, cuando tengamos otros hallazgos quizá informados en otras imágenes, como podría ser un neumatocele, como podría ser una neumonía necrotizante, como podría ser un absceso, todo eso que mencionaba, ¿cierto? Absceso, neumonía necrotizante, neumatocele, compromiso extenso multifocal o derrame pleural paraneumónico, tenemos que pensar en dos bacterias principalmente. Tenemos que pensar en Staphylo aureus y tenemos que pensar eh, en estreptococo, ¿ya? El neumococo, ¿ya? Y en caso de que tengamos empiema, ¿cierto? O derrame pleural, tenemos que sospecharlo por clínica de dolor torácico pleural y signos de compromiso pleural, ya frotes pleurales, una respiración más superficial, ¿cierto? Con dolor en punta de costado, ¿cierto? Y ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Tenemos que estudiarlo. El examen inicial es la radiografía de tórax, ya que el diagnóstico es clínico radiológico, pero también tenemos que, en caso de que corresponda, estudiar otras cosas. Por ejemplo, si es que estamos ante un paciente que sospechamos compromiso bacteriano o que queramos descartarlo, hemograma, proteína C reactiva, ya si tenemos un paciente más bien séptico o que esté grave o que quizás vaya a hospitalizarse, quizás tenemos que tomar hemocultivos para hacer el diagnóstico etiológico, por ejemplo, de un virus se puede tomar inmunofluorescencia, aunque esto no va a impactar tanto en el manejo, pero quizás más como un tema de aislamiento de camas o de vigilancia epidemiológica, PCR, pero esta PCR de virus, ¿cierto? Y serología según corresponda, por ejemplo, serología de Mycoplasma pneumoniae, qué sé yo. La neumonía bacteriana, ¿cierto? Va a cursar con hemograma, con leucocitosis neutrofila y desviación izquierda. La PCR suele ser mayor a 60 y los hemocultivos y el estudio etiológico, ¿cierto? Solo están recomendados en los pacientes hospitalizados. Un paciente que yo vaya a manejar ambulatoriamente no tiene por qué tener necesidad de estudio etiológico con hemograma, con panel respiratorio, ¿cierto? Con inmunofluorescencia, ¿ya? Y especialmente indicados entre neumonía bacteriana moderada grave o sospecha de complicaciones. Esa es la principal indicación, que tengamos una neumonía o sospecha de neumonía bacteriana, ¿ya? Aquí dice que esté moderada, grave y con sospecha de complicaciones, pero dependiendo del centro, si es que es de vigilancia o por protocolos, también se pueden pedir en pacientes con neumonía grave simplemente que se hospitalicen, ¿ya? Y esto se hace a pesar de que tengan bajo rendimiento, ¿ya? Los antígenos urinarios que se describen en adultos no son recomendables en pediatría. ¿Y para qué es todo este estudio, cierto? Para el diagnóstico, ¿cierto? Porque el diagnóstico es clínico radiológico. La radiografía, aparte de hacernos el diagnóstico de neumonía, también nos puede dar cierta orientación, pero no categórica, sobre diferenciar un cuadro viral o bacteriano, ¿ya? La hospitalización está indicada en aquel paciente menor de 3 meses cuando hay requerimiento de oxígeno alto, ¿cierto? O que con requerimiento sigue saturando menor al 92%, o que con el oxígeno sigue con intenso trabajo respiratorio, ante intolerancia oral, neumonía complicada o supurada, neumonía aspirativa, sospecha de germen resistente, falta de respuesta a tratamiento en 48 horas, enfermedad de base, difícil acceso, ¿ya? Y cuando vamos a tener un paciente que ingresamos a UPC, ¿cierto? Unidad de paciente crítico, aquellos pacientes que vemos que requieren ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, que tengan inestabilidad hemodinámica o requerimiento de drogas vasoactivas, que requieran saturación, que tengan saturación baja con métodos de alto flujo, es decir, que van a requerir más ventilación mecánica, e hipoxemia importante o hipercapnia. Ya entonces,
Son los criterios de hospitalización. Repasamos un poquito los criterios de hospitalización, ¿cierto? Menor de 3 meses. Requerimiento de oxígeno. Intolerancia oral. No podemos dar antibióticos vía oral ambulatorios si es que tiene intolerancia oral, ¿cierto? Vómito, qué sé yo. O deshidratación que necesitemos dar agüita endovenosa. Que sea una neumonía complicada, derrame, ¿cierto? Que tenga un absceso, neumonía necrotizante, o que tengamos un compromiso multifocal que sospechamos que vaya a complicarse. Neumonía aspirativa, ya por ejemplo un paciente neurológico, ¿cierto? Que tiene trastorno de deglución y que hace una neumonía, ¿cierto? Multifocal, ¿cierto? Que tengamos sospecha de un germen resistente, por ejemplo, un paciente que es usuario de sistemas de salud frecuentemente, que ha estado en tratamiento antibiótico reciente, falta de respuesta a tratamiento en 48 horas, ¿cierto? Un paciente que inicialmente manejamos ambulatoriamente, le dimos antibióticos vía oral y no respondió, que tenga enfermedad de base, ¿cierto? Una cardiopatía, por ejemplo, congénita inestable, difícil acceso, ¿ya? Y criterio de ingreso a UPC, ¿cierto? Que tenga requerimiento de soporte, ya sea ventilatorio o hemodinámico principalmente, ¿ya? Respecto al manejo, ¿cierto? Tenemos que hacer educación y indicar los signos de alarma, especialmente si vamos a hacer manejo ambulatorio. Control en 24 a 48 horas siempre, ¿ya? Y en menores de 6 meses, el control tiene que ser a las 24 horas, ya que estos pacientes pueden evolucionar de forma tórpida más rápidamente. Entonces, educación, signos de alarma y control. Tenemos que indicar reposo, alimentación fraccionada y según tolerancia del paciente, e ingesta de líquidos. Antipiréticos en caso de temperatura 38 o más. No tenemos que dar antitusígenos y la quimioterapia no es algo que tiene que estar indicado de rutina, que los cuidadores piden harto, pero la verdad es que se tiene que indicar no de rutinas, solo cuando pacientes tengan una clínica como más secretora y como que no manejen las secreciones y eso podría estar aportando al cuadro. Los antibióticos solo si es que corresponde, es decir, no vamos a dar antibióticos ante una neumonía viral para que no se infecte, ¿ya? Sino que tenemos que dar antibióticos ante la neumonía bacteriana que nosotros tengamos o ante aquellas neumonías virales que se sobreinfecten en la evolución, ¿ya? Respecto a los antibióticos, ¿cierto? Va a depender de la edad y los patógenos probables que revisamos. En recién nacido, cefalosporina de tercera más ampicilina, ¿cierto? Cefo-ampi. Las dosis principalmente van a depender si es que descartamos otros focos, ¿cierto? En recién nacido igual es difícil esto, entonces se tienden a usar dosis más grandes, entonces AMPI-CEFO, ¿ya? Entre 1 a 3 meses, ¿cierto? También podemos dar una cefalosporina de tercera asociada a ampicilina, ya que igual tenemos presencia entre 1 a 3 meses de bacterias de canales del parto. Y en mayores de 3 meses, ¿ya? En mayores de 3 meses, es decir, que recién a esta edad nos vamos a cuestionar si el paciente se hospitaliza o no, ya podemos empezar a considerar antibióticos más bien vía oral en caso de manejo ambulatorio. Y en ese caso va a ser la amoxicilina, 100 miligramos kilo día, vía oral, en ambulatorio por 7 días, ¿ya? Considerar aquí que hay distintas recomendaciones de la dosis, yo he visto desde 50 a 100 miligramos por kilo día, ¿ya? Y la verdad es que lo menciono nomás, pero no tengo una respuesta definitiva para la dosis de amoxicilina en neumonía, ¿ya? Entonces, en resumen, manejo ambulatorio, ¿cierto? Es decir, que no tenga criterios de hospitalización en una neumonía bacteriana, es amoxi 50 a 100 miligramos kilo día, ¿ya? Vía oral, ¿ya? Por 7 días con el control a las 24 o 48 horas, dependiendo de la edad. Si es que va a ser un paciente que se hospitaliza, tenemos que dar penicilina sódica, que se da endovenosa, 200.000 unidades kilo día. Ya, entonces, paciente que se hospitaliza por neumonía bacteriana que no esté complicada, penicilina sódica, 200.000 unidades kilo día endovenosa, cada 6 horas en hospitalización. ¿Ya? Entonces, tratamiento de base de una neumonía bacteriana que se hospitaliza no complicada, peni sódica, 200.000 unidades kilo día cada 6 horas endovenosa, ¿ya? Y en neumonías graves, ¿cierto? O en neumonías complicadas o multifocales que sospechemos que nosotros que se podrían complicar o que sean como de mayor calibre, ¿cierto? Esta gravedad, la penicilina sódica, más que en las dosis previas, ¿cierto? Podemos aumentar la dosis a 300.000 unidades por kilo. Y si es que hay sospecha de piógenes, podemos asociar clindamicina 40 miligramos kilo día cada 8 horas, ¿ya? Si es que hay sospecha de piógenes, por ejemplo, un foco cutáneo, ¿cierto? Que tenga una erisipela en simultáneo el paciente, por poner un ejemplo súper raro, que tenga neumonía y un foco de erisipela,
pensar en cubrir también estreptococcus piógenes, ¿cierto? Con clindamicina, 40 miligramos kilo día cada 8 horas. En pacientes, por ejemplo, que tengamos sospecha de estafiloaurio, ¿cierto? Se podría asociar cloxacilina, que la cloxacilina se puede ocupar 150 a 200 miligramos kilo día cada 6 horas. Y en neumonía complicada sale al final, espero que se alcance a ver, ¿cierto? Como habíamos mencionado antes, eh, el paciente se hospitaliza, obviamente, un criterio de hospitalización, neumonía complicada, y tenemos que dar penicilina sódica endovenosa, y podemos aumentar la dosis a 300.000 unidades por kilo día cada 6 horas, asociando o no, por ejemplo, cloxacilina, ya que dijimos que cuando tenemos neumonías complicadas o multifocales tenemos que pensar en neumococo, tenemos que pensar en estafiloaureus. Entonces, a esta penicilina sódica le aumentamos la dosis a 300.000 unidades por kilo día cada 6 horas, y además le podemos asociar cloxacilina 100 a 200 miligramos kilo día cada 6 horas endovenoso. En caso de neumonía aspirativa, aquí nos cambia un poco la cosa, ya que teníamos múltiples patógenos, entonces tenemos que cumplir ampliamente con ceftriaxona y clindamicina para los anaerobios, ¿ya? Ceftriaxona 100 miligramos kilo día cada 24 horas y clindamicina 30 miligramos, 30-40 miligramos, cierto día cada 8 horas, ¿ya? Eso es neumonía, obviamente se tiene que ajustar según los cultivos y según los protocolos locales y resistencias locales de cada centro. Ya, pero eso es un acercamiento a más o menos el manejo en pediatría.